Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, hermanos y hermanas que nos veis a través del canal de YouTube. De nuevo estamos con el Sermón del Monte, otro estudio más. En esta tarde vamos a continuar con él y quiero que me acompañéis a los versículos que en esta tarde pues vamos a compartir con todos vosotros y vamos a desglosar. Se encuentran en Mateo capítulo 7 y versículos del 15 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y en esta tarde quiero compartir con vosotros el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Señor y Padre, en esta tarde queremos darte gracias. Gracias por tu cuidado, tu bendición, tu amor, tu misericordia. Y sobre todo gracias porque un día enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros para borrar nuestros pecados. Gracias porque todos aquellos que hemos decidido que queremos creer en tu Hijo, que hemos creído en tu Hijo como nuestro Salvador y como nuestro Redentor, estamos justificados delante de ti. Padre, gracias porque su resurrección también es lo que nos hace poder entrar en tu presencia, poder estar en tu presencia y poder llamarnos hijos tuyos. Así que te damos las gracias, Señor, por ese sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz, llevando todas nuestras cargas, todos nuestros pecados y nuestras enfermedades. Gracias, Padre, por ello. Y en esta tarde queremos pedir tu bendición y tu dirección en este tiempo de la exposición de tu palabra, que sea de edificación para cada uno de los que vamos a escucharla y vamos a poder ponerla en práctica también. Ayúdanos a discernir, ayúdanos a entender y ayúdanos sobre todo a poder llevarla a nuestra vida diaria, ponerla en práctica diariamente. Gracias, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues una cosa que está clara y que debe quedarnos clara es que la entrada al reino solo es posible a través y por medio de Cristo. Y todos los profetas enviados por Dios apelaron a dejar esa justicia propia que muchos tenían para aceptar por fe la que Dios provee, esa justicia que Dios provee, esa justicia que también hemos visto en estudios anteriores que debemos de buscar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Y esta justicia es única para salvación y es única también porque demanda una entrega incondicional al Señor, demanda ese compromiso nuestro para con el Señor. A lo largo de la historia de Israel y a lo largo y luego el pueblo de Dios, los creyentes en Cristo, muchos profetas afirmaron y afirman hoy en día hablar en nombre de Dios, pero en realidad lo hacían y lo hacen en el suyo propio, en su propio nombre, en lugar de hablar en el nombre de Dios. Son profetas mentirosos, son falsos profetas, son estos que nos está aquí hablando el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Guardaos de los falsos profetas, aquellos que afirman y llevar la palabra de Dios, pero es justo la palabra suya, no la de Dios. Y Dios hace ya una advertencia en Jeremías capítulo 23 del problema de su tiempo, del problema que tenía Jeremías en su tiempo. O sea, es algo que no es nuevo. Esto de los profetas falsos no es algo nuevo, no es algo del tiempo de Jesús. Jesús está advirtiendo contra esos falsos profetas, pero ya venía de lejos. Fijaros en Jeremías capítulo 23. Nos dice en el versículo 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé más, ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus
obras. Fijaros que si leéis con detenimiento pues todo este capítulo, mejor dicho, si leéis desde el capítulo 21 hasta el capítulo 38 de Jeremías, os vais a dar cuenta cómo Jeremías está ya, cómo el Señor a través de Jeremías, perdón, está ya avisando y está hablando de esos falsos profetas. Fijaros lo que nos dice también en el versículo 16 de este mismo capítulo 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanza, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Volveremos más adelante a estos versículos de este capítulo y podéis ver cómo se anuncia, ¿no? Todo eso está anunciando el Señor a través de Jeremías ya esos profetas, esos falsos profetas. Y lo mismo ocurría en los tiempos de Jesús. Por eso Jesús tiene que apelar y tiene que llamar a la atención y tiene que avisar y enseñar sobre estos falsos profetas. Ocurría lo mismo, como digo, en los tiempos de Jesús, y advierte a los suyos, advierte a aquellos que le seguían, advierte a aquellos que están con él, a aquellos que quieren escuchar las palabras, sus palabras, advierte acerca de esos falsos profetas que ya existían, que ya venían de antiguo. Fijaros que en Mateo 23 considera a los fariseos y considera a los saduceos y a los escribas como tales, como esos falsos profetas. Fijaros que los llama guías ciegos, los llama raza de víboras, los llama sepulcros blanqueados. Ya está también, ahí está diciendo cómo son esos falsos profetas. Pero también advirtió que vendrían y que vendrían más, que vendrían todavía más. El Señor, fijaros, Mateo capítulo 24 y versículo 11 nos dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán, a muchos. Está advirtiendo que van a venir muchos. O sea, ya está diciendo: guardaos de esos falsos profetas que vienen disfrazados de oveja, ¿no? Pero van a venir muchos más. Vendrían bastantes más. Y Pedro también nos hace esa advertencia en su segunda epístola, en el capítulo 2 y versículo 1, está diciendo: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Fijaros lo que nos está aquí diciendo el Señor a través de Pedro. O sea, que no solamente van a venir disfrazados de ovejas, sino que es que además van a intentar que neguemos al Señor, que neguemos a nuestro Redentor. Fijaros hasta dónde llega esa falsedad. Había muchos maestros que hacían creer y que hablaban en nombre de Dios, y que sus palabras eran del Señor, mientras que resulta que eran de ellos mismos. Enseñanzas y mandamientos de hombres, eso era lo que enseñaban, pretendiendo hacerlas de Dios. Lo hemos visto en los versículos anteriores, en este mismo Evangelio, en Mateo, en el capítulo 6, pues vemos muchos casos. En el capítulo 5, versículo 19, podemos encontrar uno de esos casos. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, estoy en Juan, Mateo capítulo 5, versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Está diciendo que va a haber gente que va a intentar que la gente pues quebrante esos pequeños mandamientos. En el mismo capítulo 5, versículo 21, también nos dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Por qué leo estos versículos? Y podíamos seguir versículos 26 también, versículos 27 al 48, en el capítulo 6, versículo 1, etcétera, etcétera. ¿Por qué estos versículos? ¿Por qué digo de estos falsos maestros? Porque estaban hablando de mandamientos que eran sus propias palabras, no lo que Dios había mandado. Por eso estoy diciendo que eran también falsos
profetas en algún sentido, ¿no? Porque decían aquello que ellos querían y no lo que realmente el Señor decía. Lo que Jesús advierte aquí debe ser el eco que resuena también en nuestros días. Y es el eco que resuena continuamente en la palabra de Dios. Lo vemos continuamente como tanto Pedro, como hemos leído, Pablo también nos avisa acerca de esos falsos maestros y tienen que ser un eco que resuene también. Esas palabras de Dios tienen que ser el eco que resuene también para nosotros hoy. En tiempos del Antiguo Testamento, los verdaderos profetas eran aquellos que enseñaban la verdad de Dios, la verdad inspirada por Él mismo, por Dios mismo. Jeremías 23-21, que como dije que íbamos a volver, pues nos está diciendo precisamente, el Señor está diciendo eso mismo, que Él no envió a esas personas, porque están hablando cosas que no son. 23-21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Los verdaderos profetas, aquellos que eran verdaderos profetas, hablaban lo que era inspirado por medio de Dios, mientras que estos no eran inspirados, no habían sido inspirados por Dios para poder llevar la palabra de Dios. Estos falsos profetas decían tener esa misma verdad inspirada por Dios cuando no era así. ¿Por qué no era así? Porque proclamaban la mentira, proclamaban cosas que no eran. Jesús dijo que es difícil distinguir a esos falsos maestros, a estos que a simple vista pues presentan una apariencia que puede inducir a confusión, porque incluso la doctrina podemos encontrar que no hay errores, ¿no? Que están dando una doctrina que puede ser verdadera, que puede estar basada en la escritura, pero el problema muchas veces no radica tanto en lo que dicen, si es verdad o mentira. El problema radica en aquello que no dicen, en aquello que encubren, en aquello que no cuentan, en aquello que realmente no están diciendo. Encima, pues el problema que había es que iban vestidos de ovejas, vestidos con lana, que era lo típico de las ovejas. No, bueno, lo típico de las ovejas, evidentemente, las ovejas pues visten lana, ¿no? Porque es su piel, pero que vestían esa lana, que era como vestían los profetas del Antiguo Testamento, que eran como vestían los profetas humildes frente a las vestiduras de los ricos. Y estos vestidos humildemente e iban proclamando que tenían ese mismo mensaje que Dios les había dado. Y fácilmente engañaban y conseguían lo que querían. Eran personas que buscaban un fin y a través de engaños, a través de mentiras, a través de encubrir esa verdad, de falsear esa verdad o de disfrazar esa verdad, conseguían todo aquello que querían. Hoy en día ocurre lo mismo. Hay muchos falsos profetas llamados pues profetas, ¿no? El profeta no solamente es aquel que adivina cosas del futuro, ¿no? Sino que es el que lleva también la palabra de Dios en un sentido estricto de la palabra, ¿no? Aunque no se llama profeta al que predica la palabra, pero en los tiempos de Jesús tenía que ver con aquel que iba y llevaba la palabra del Señor. Entonces, como decía, pues fácilmente engañaban y conseguían lo que querían. Y por años han desafiado a la Iglesia, a nosotros, ¿a qué? A examinar la verdad, a retener lo bueno. Primera de Tesalonicenses nos enseña Pablo, precisamente nos está diciendo esto, ¿no? En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 2 nos dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, 5:21, perdón. Examinadlo todo, retened lo bueno. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces, estos falsos maestros, estos falsos profetas han desafiado a la iglesia durante todo este tiempo y el tiempo que todavía quede, seguirán desafiando a la iglesia a examinar la verdad, a retener lo bueno, incluso a redefinir la verdad trastocada. A redefinir, explico lo de redefinir esa verdad trastocada, a definir cuál es la verdad que ellos manipulan en contra de lo que realmente dice la Biblia.
aquella que con engaños hacen o intentan hacer venir de parte de Dios. Si no, no tenemos más que ver que Satanás actúa de esta forma. Fijaros en Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer son tentados. Satanás lo que está haciendo, en parte, no es mentir, es disfrazar la verdad, ¿vale? Evidentemente miente, ¿verdad? Pero disfraza la verdad. Fijaros, dice, capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es verdad que Dios les había dicho que no comieran de un árbol del huerto, no de todos los árboles. Ahí ella está disfrazando esa verdad. Y dice el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Veis? El Señor les dijo que no comieran de ese fruto, porque el día que comieran de él iban a morir. Iban a morir de una forma también espiritual, porque iban a perder esa comunión con Dios. Y entonces lo que Satanás aquí les dice, no, eso no es verdad, no es así. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que comáis de él vais a ser como él. Entonces, claro, cuando él les dice, vais a ser como Dios, oye, me interesa ser como Dios, quiero ser como Dios. Como digo, así hace Satanás contra el pueblo de Dios. No sabe presentarse de otra manera. No sabe presentarse nada más que en una apariencia piadosa para engañar. Vistiéndose, como también nos dice Pablo, nos lo recuerda en 2 Corintios capítulo 11 y versículo 14, vistiéndose como ángel de luz para engañar a los creyentes, para engañar a aquellos que están con el Señor. Hay una cosa que tenemos que tener clara. Satanás sabe que tiene perdida la batalla, pero en el transcurso de la historia de la humanidad, mientras que el Señor no viene, lo que va a pretender es intentar llevarse a todos los que pueda a su bando. Segunda de Corintios capítulo 11 y versículo 14 nos dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Los mensajeros que vienen en su nombre también lo hacen imitando a su Padre, también lo hacen tal y como lo hace Satanás, y lo hacen como enviados del Señor, lo hace como si fueran realmente enviados del Señor. En esta misma epístola, en la segunda epístola de los Corintios, en el mismo capítulo, y en el versículo 13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y luego nos dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que vemos cómo actúan estos falsos profetas, estos falsos maestros que se identifican o quieren identificarse con el mensaje de Dios, pero realmente no es el mensaje de Dios el que traen, sino que es su propio mensaje. Son engañadores, son falsos profetas, pretendiendo tener esa inspiración divina que no tienen, aparentando ser lo que en realidad no son. Son falsos apóstoles, pretendiendo también tener esa autoridad apostólica, esa autoridad que solamente tenían los apóstoles, aquellos que estaban en una estrecha relación con el Señor. Y son comparables, y es lo que compara el Señor, son comparables a esos lobos que se visten con lana para ocultar lo que realmente son y lo que realmente hay en su interior. Y estos falsos profetas son tan peligrosos como engañosos, porque se meten en los rincones de las casas, en los rincones de los corazones y engañan sutilmente. Más por dentro, nos dice el Señor en este capítulo 7 y versículo 15, más por dentro
son lobos rapaces. Y rapaces, la palabra rapaces, tiene que ver con rapiña. Y sabéis lo que es una persona que hace rapiña, ¿no? Aquel que intenta pues robar todo lo que hay a su alrededor, muchas veces sin que la gente se entere, ¿no? Tiene que ver con ese robo, tiene que ver con esa inclinación al robo o a la rapiña, esta palabra rapaces. Y en comparación con estos falsos maestros, en comparación con estos falsos profetas, sin embargo tenemos la contraposición del buen pastor, aquel que cuida, aquel que alimenta su rebaño, aquel que se preocupa por su rebaño, aquel que está interesado por su rebaño, aquel que sabe perfectamente quién es su rebaño. El Señor Jesús dijo que yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas, ese es el buen pastor, mientras que el falso maestro lo que hace es dividir mediante el engaño, dividir mediante el error, dividir mediante esa falsa verdad o esa verdad disfrazada, igual que él viene disfrazado. Francisco Lacueva dice, en una cita de un libro suyo, dice, el hipócrita es un cabrito vestido con piel de oveja. El falso profeta es un lobo vestido con piel de oveja. ¿Veis la diferencia, no? El cabrito, que se asemeja un poco más a la oveja, pues es el hipócrita, mientras que el falso profeta es ese lobo vestido de oveja. Parecen espirituales, y es verdad que hay muchas veces que incluso dice, parecen espirituales, y encima predican bien, tienen buenas predicaciones, e incluso como decía antes, es posible que no haya nada incorrecto en su doctrina, pero como decía también antes, no es tanto eso que dicen donde radica el problema, sino en lo que no dicen, en aquello que omiten de la verdad de Dios. Estas falsedades, estas omisiones trastornan y son un peligro para la Iglesia. ¿Por qué? Porque en su falso optimismo moral, en ese falso optimismo moral de ver a Dios como solamente aquel que es amor, que al final, pues como muchos dicen, va a salvar a todos, porque todos somos hijos suyos, porque a todos nos ha creado, entonces no puede ser un Dios injusto y salvar a unos pocos, sino que a todos nos va a salvar. No, están falseando esa verdad, porque en ese falso, como digo, ese falso optimismo moral no corresponde al camino estrecho, a ese camino que antes también nos ha hablado Jesús, ese camino que lleva a la vida. No exhortan al compromiso con Cristo, al contrario, niegan que Dios sea ese Dios de juicio, como también es un Dios de amor y de misericordia, porque Dios es un Dios de juicio. Dios no solamente es un Dios de amor, que lo es, pero es un Dios justo y es un Dios de juicio, y entonces evidentemente no puede estar en contacto con el pecado, no puede tener relación con el pecado, con aquel que comete una y otra vez pecado. Es un Dios de amor, sí, pero también es un Dios justo. Y como es justo, eso es lo que no dicen, porque dicen, bueno, sí, es justo, pero no es un Dios de juicio. Sí, es un Dios de juicio. Y la palabra lo dice, que el Señor es un Dios de juicio, pero también es un Dios de amor y misericordia. Y exhortan que más que al compromiso con el Señor, más que al compromiso con Cristo, exhortan a un compromiso con una religión, con unas costumbres, con algo establecido, con ese costumbrismo que también había en los tiempos de Jesús, ¿no? Ese hacer por hacer y no por realmente amar al Señor. No hablan de comunión con el Señor, sino que hablan de comunión con una adaptación a un sistema religioso, a esas costumbres y tradiciones que ellos mismos pretenden establecer, que ellos mismos pretenden hacer. Y fijaros que si os dais cuenta, no es casual ni es accidental que justo antes el Señor nos esté enseñando, nos esté hablando precisamente de esos dos caminos. En los versículos 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, muchos de ellos inducidos por estos falsos profetas, porque dicen, no hay un camino estrecho, no hay una puerta estrecha, sino este es el camino ancho, puedes hacer lo que quieras, que el día de mañana, bueno, pues te arrepientes en un momento y aunque no te arrepientas, el Señor te va a perdonar, porque no es un Señor de juicio, no es un Dios de juicio. Dice por 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son
los que la hayan. Encima más si son engañados por estos falsos maestros. Por eso digo que no es casual ni es accidental que Jesús advierta de estos falsos profetas después de hablar sobre los dos caminos, sobre las dos puertas, perdón. Estos falsos profetas no están lejos de la iglesia. Nos equivocamos si pensamos que están lejos de la iglesia. No, es que incluso están en ella. Jesús dijo, vienen a vosotros. Pero es que no solamente es que vengan, sino que es que muchas veces salen de la iglesia, salen de ella porque están en ella. El capítulo 20 de Hechos y en el versículo 28 al versículo 30, Pablo está advirtiendo precisamente eso a la iglesia de Éfeso, a los líderes allí en la iglesia de Éfeso. Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30. Dice así, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Veis? Pablo está avisando, está diciendo, mirad, no penséis que van a venir de fuera, es que va a haber muchos que van a estar dentro de la propia iglesia, que van a creer a esos falsos profetas y que van a arrastrar a los demás, que van a arrastrar al rebaño. Así que tenéis que cuidar de ese rebaño, tenéis que estar pendientes de eso que va a ocurrir y que ocurre en la iglesia. La diferencia entre el verdadero y el falso profeta está en cómo orientan su mensaje, en hacia dónde dirigen su mensaje, en cómo quieren llevar el mensaje a los demás. No lo orientan hacia el seguimiento de Jesús, hacia seguir a Jesús, cosa que sí que hace el verdadero profeta. El verdadero profeta habla de tal forma que aquellos que le están escuchando, que aquellos que están escuchando sus palabras, quieren y siguen a Jesús. Juan capítulo 1 y versículo 37 nos enseña una muestra de esto. Está aquí hablando Juan el Bautista. Dice versículo 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Esa es la diferencia entre el verdadero profeta y el falso profeta. El falso profeta va a hablar de tal manera que buscará que la gente deje a Jesús y les sigan a ellos. Mientras que el verdadero profeta va a hablar de tal manera para que la gente siga a Jesús. No siga a la persona, sino que siga al Jesús. Entonces, estos falsos profetas, también Pablo advierte a Timoteo, en la primera epístola a Timoteo, y en el capítulo 4 y versículo 1, nos dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Veis? Lo que van a intentar es a que en vez de seguir al Señor, en vez de seguir las enseñanzas de Jesús, sigan sus enseñanzas, sus propias enseñanzas. Muchos de estos se sirven de la iglesia para sus propios intereses. Muchos de estos tienen interés en llevar tras ellos a los creyentes de las iglesias. Dividen congregaciones con una espiritualidad que no es tal, demostrando una espiritualidad que no tienen, que realmente no tienen ni han tenido nunca. Son muy peligrosos y son más peligrosos que incluso, fijaros, de los cerdos y de los perros que nos habla también el Señor Jesús en versículos anteriores. ¿Por qué? Porque
Al final, a estos perros y a estos cerdos de los que habla son fáciles de reconocer, mientras que los lobos no lo son, no son nada fáciles de conocer. Dicen hablar en nombre de Dios, dicen tener mensajes que vienen de Dios, pero realmente no vienen de Dios. Se cuelan en el rebaño con disfraces de oveja. Procuran que los creyentes vivan de experiencias y sentimientos que no son reales, que son subjetivos, pero no quieren que se afiancen realmente en la palabra de Dios, no quieren que sean, que echen raíces en la palabra de Dios, que vayan a la fuente que es la palabra de Dios. La misma situación producida en tiempos de Jesús ocurre continuamente hoy. Esos falsos profetas siguen estando en medio de nosotros, siguen estando en medio de nuestras iglesias, siguen estando en medio de ese rebaño de Dios, de esas ovejas y disfrazados de ovejas intentan pues llevarse las más posibles. Así que, queridos amigos, queridas amigas, hermanas y hermanos, tenemos que ser cautos, tenemos que ser sabios y temerosos de Dios para saber diferenciar a los tales, para saber diferenciar a esos falsos profetas. Amén.